Amigos televidentes, una vez más les doy la bienvenida al programa La Biblia Revelada para los Tiempos de Hoy. La verdad que estos programas hemos tratado de dar temas de actualidad de los eventos que estamos teniendo, ya sea en el campo político, ecológico, social. Yo quisiera tocar un tema que tiene mucho que ver con la relación de los padres con los hijos. Recordemos que la última profecía que se dio en el Antiguo Testamento en labios de Malaquías fue una profecía donde el Dios de la gloria, siempre preocupado por los asuntos de los hombres en la tierra, anunció por medio de Malaquías que iba a haber una restauración donde el corazón de los hijos iban a volver a los padres y el corazón de los padres iban a volver a los hijos. Esta es la última profecía que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Según esto, quiere decir que en los días que preceden, los días antes de la venida del Señor por su pueblo, por su iglesia, vamos a vivir un deterioro en la relación de los padres con los hijos y de los hijos de los padres muy grande, muy fuerte, que el Señor, evitando un juicio, una ira desencadenada, porque si a algo Dios le molesta, es una mala relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Es algo que Dios aborrece, es algo que Dios abomina. Si algo Dios ha diseñado es la familia, precisamente para que en la familia haya una excelente comunicación, para que en la familia se promueva el amor y de alguna manera sea el epicentro del avivamiento para las naciones. No se podría conquistar naciones si la familia, el núcleo de la familia, está siendo azotada, está siendo lacerada. De alguna manera este principio lo podemos encontrar en la vida de Moisés, cuando el Señor lo llama para ir a liberar a la nación de Israel. Recordemos que Israel era el pueblo escogido por Dios y que tenía una promesa profética de ser liberado de la esclavitud que vivía en Egipto. Entonces Dios escoge a Moisés para que este hombre sea el vaso, sea el medio apostólico por el cual la redención y la liberación venga a su nación, a su pueblo. Pero cuando Moisés, muy emocionado, Moisés muy a la expectativa de lo que Dios va a hacer para usarlo como un instrumento de liberación, desciende con su esposa y desciende con su hijo para querer liberar a la nación de Israel. Ocurre algo en el mesón, en el hotel donde ellos estaban hospedados. Y lo que sucede es de que Dios visita a Moisés, pero no para bendecirlo. Lo visita para matarlo, dice la Escritura. Y usted sabe que Dios no juega cuando quiere hacer algo. Llegó directamente a querer matar a Moisés por una situación. No es posible que él quiera liberar a una nación cuando el núcleo de su casa, de su hogar, está totalmente divorciado, en el sentido de que la esposa de Moisés, llamada Séfora, ella, por ser hija del sacerdote de Madián, no creía en la circuncisión. Seguramente veía la circuncisión como un acto muy fuerte, muy invasivo a su hijo Gersón, que lo más seguro fue que se opuso a que Gersón, el primogénito de Moisés, pudiera ser circuncidado. Número 2, ella de alguna manera es la que llevaba las riendas de la casa, porque recordemos que cuando Moisés llegó a la casa de Jetro, su suegro, obviamente no llevaba ni un centavo. Recuerde que él salió huyendo y entonces él no tenía una economía fuerte ni sólida. A pesar de ser hijo de la hija de Faraón, él llegó a Madián, llegó muy empobrecido. Entonces obviamente el dinero es poder, y como Séfora era la de la casa, era la del dinero, entonces empezó a tomar una hegemonía y empezó a tomar una autoridad matriarcal sobre Moisés. Entonces Moisés, queriendo circuncidar a su hijo, porque él era un hijo de pacto, era un israelita, descendencia de Leví, quería circuncidar a su hijo, lo más seguro es que la señora, Séfora, en su matriarcado se opuso, y entonces ya Gersón tenía cierta edad y no fue circuncidado al 8º día. Entonces vemos cómo Dios sale a enseñarle a Moisés que él no puede ser el redentor de un pueblo, el liberador de un pueblo, si antes no ha arreglado en la casa una situación tan simple, tan sencilla como circuncidar a su hijo. Pero
Entonces ahí encontramos ciertos principios que Dios nos quiere a todos alertar, nos quiere contar cómo es su corazón, y a Él le gustaría que toda la iglesia saliera a conquistar las naciones. De hecho, una de las ordenanzas que el Señor le ha dado a la iglesia es que salgamos a conquistar naciones. Dice que a los israelitas convertidos del aposento alto les ordenó ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, llevando un mensaje de poder y un mensaje de vida y un mensaje de restauración, la reconciliación de los hombres con Dios a través de Jesucristo. Pero lamentablemente muchos hogares están siendo fracturados, lacerados, y entonces quizá podamos analizar por qué el Señor Jesús dijo, así como en los días de Lot, serán los días de la venida del Señor. Entonces yo quisiera, en estos minutos que me quedan, poder analizar cómo era la casa, la familia de Lot, que todos sabemos que Lot era un hijo de Abraham, o sea, descendiente de Abraham, y todos sabemos que Lot era un siervo de Dios justo, impresionante el hombre. Pero cuando vemos a los hijos de Lot y a los hijos de Abraham que vivieron en tiempos paralelos, que vivieron en la misma época, que vivieron en las mismas décadas, entonces vemos cómo hay un éxito en Abraham como padre. Acuérdense que Abraham es el padre de Isaac, el hijo de la promesa, y vemos el fracaso de Lot con sus hijas. Quizá, como Jesús nos ordenó que viéramos a los días de Lot para los días que eran predecedores a su venida, entonces quizá tenemos que revisar el éxito de Abraham con su hijo Isaac y el fracaso de Lot con sus hijas. Y quizá analizando podamos sacar alguna enseñanza, alguna lección hoy para nuestra buena relación o restauración de relación con nuestros hijos. En primer lugar, quizás sería analizar cuál era la posición de Abraham y cuál era la posición de Lot. Y encontramos que Abraham, según Génesis, él estaba sentado a la puerta de su tienda. ¿Dónde encontraba usted a Abraham? Sentado a la puerta de la tienda. La Biblia dice de Lot que Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad. Escuche la posición de cada uno. Uno está de vigila, uno está de guarda, de pastor, de atalaya de su casa, que es Abraham, y Lot es el atalaya, Lot es el pastor, es el consejero, el juez de la ciudad. Y entonces aquí quizá podemos sacar una lección. El fracaso de Lot es, como dicen algunas personas, que era candil en la calle y obscuridad en la casa. Es decir, que él delante de los hombres de la ciudad se encargaba de ver sus asuntos, se encargaba de juzgar sus problemas, se encargaba de solucionar, de dar ideas para la gente de afuera, pero en la casa se ve que Lot no tiene ese mismo desarrollo. Lo que hace para la gente de afuera no es lo mismo que hace para la gente de la casa. Y eso quizá sea un gran problema, porque hoy en día encontramos a muchas personas, a muchos miembros de la familia que se quejan de que los hombres atienden los asuntos de la calle, se preocupa por los amigos, por los hijos de los amigos, por la economía de los amigos, se preocupan incluso por la iglesia, por los asuntos de la iglesia, y no que sea malo eso, pero al preocuparse de estos asuntos descuidan totalmente la casa, y quizá ahí haya un gran problema. De hecho, nos hemos encontrado con muchos hijos que han sido descuidados por las propias madres. Recordemos que una de las funciones que la Biblia le da en el Nuevo Testamento a la mujer es que engendre a sus hijos, o sea, que los lleve a los pies del Señor Jesucristo. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo. Pero lo que quiero decir aquí es de que a veces las hermanas en la fe, en el deseo de servirle al Señor, por la gratitud extrema que tienen de la salvación, de la restauración, de la sanidad que el Espíritu Santo ha hecho, entonces se vuelcan a la iglesia, a servir a la iglesia, y en la mañana están en asuntos de la iglesia, en la tarde en asuntos de la iglesia, y en la noche no digamos. Pero de esta manera descuidan los asuntos de la casa, y entonces se vuelven administradoras de almas de la gente de la calle, en gente consejera de la gente de la calle, pero ese mismo ímpetu, esa misma fuerza, esa misma dedicación no lo tiene por los miembros de la casa, no lo tiene por los hijos, y entonces están restaurando corazones de hijos teniendo hijos amargados. Están restaurando los corazones de personas en la calle, pero están fracturando a los hijos.
No sé si se recuerdan ustedes que en los días de Elías, del profeta Elías, ya Josué había lanzado hace muchos años una profecía donde había una maldición para la persona que edificara de nuevo los muros de Jericó y las puertas de Jericó. De hecho, la maldición fue que el hombre que se atreviera a reedificar las ruinas de la muralla de Jericó y las puertas, que muera cuando reconstruya y tire la primera piedra de la reconstrucción de los muros, que se muera su hijo primogénito. Y cuando reconstruya las puertas, que muera su hijo segundo. Y dice la Biblia que hubo un hombre que se atrevió, sabiendo que esta profecía y esta maldición existía para el hombre que quisiera reedificar tanto la muralla como las puertas de Jericó, se atrevió locamente a hacerlo. A él lo que le interesaba era la fama de ser el restaurador de los muros de Jericó, de las puertas de los muros de Jericó, no importándole que por ese desarrollo, por ese logro de restauración, sus hijos fueran a perecer, fueran a morir. Y de hecho eso le sucede a mucha gente. Mucha gente, con tal de lograr sus proyectos, con tal de tener sus logros, destruye el corazón de los hijos. No les interesa cuánto puedan llegar a dañar sus decisiones, sus ilusiones, sus metas, sus sueños, el corazón de los hijos. Voy a poner dos ejemplos contemporáneos. Lamentablemente, digo contemporáneos porque lamentablemente en las últimas generaciones la gente se casa muy joven. La gente decide hacer paternidad muy joven, o de repente por estar jugando al pecado sexual surge un hijo y entonces tienen que obligatoriamente ejercer una paternidad. Lamentablemente mucha gente se ha casado muy joven y en esa situación de casarse muy joven no le dio tiempo de desarrollar una vida social, una vida de diversión, una diversión sana. No le dio tiempo porque a muy temprana edad se metieron a responsabilidades de sacrificio. Todos los que somos padres de familia sabemos que si algo conlleva sacrificio, más sacrificio es el tener un hijo, tener que formarlo, educarlo, disipularlo, corregirlo, proveerle, en fin, es un sacrificio grande. La paternidad realmente es una situación que el Dios de la gloria nos ha puesto un amor supremo a los padres para que nos entreguemos de lleno a ellos. Lamentablemente, como muchas personas se han vuelto padres, madres a muy temprana edad, entonces quizás hasta las carreras universitarias ni las terminaron, o quizás nunca fue a la universidad. Y ya cuando llegan a cierta edad, se dan cuenta de que una parte de la vida, ciclos de la vida, no se cerraron o nunca los abrieron y era necesario que transitaran por ahí. Entonces, las madres de familia se van a estudiar, se van a las universidades, dejando a los hijos al cuidado de personas de oficios domésticos, que aunque sean cristianas y sean muy buenas personas, una madre y un padre, hemos dicho en varios programas, son insustituibles. Pero con tal de ese sueño que ya nunca se tuvo, poderlo realizar, se meten a las universidades a terminar carreras, pero sabiendo que el abandono de los hijos, el hecho del tiempo que requiere a la universidad, el tiempo que requiere hacer los trabajos, el tiempo que requiere estudiar, es bajo el sacrificio de abandonar ese tiempo que puede dedicárselo a los hijos, dedicárselos a los estudios. Eso es lo que le pasó a Lot. Ese es definitivamente el error grave de Lot, el no haber tenido un ciclo de vida adecuado para realizarse, sino que el hombre se dedica a las tareas de ser juez, de sentarse a la puerta de Sodoma y de Gomorra y descuidar la casa, descuidar la vida familiar, el corazón de la esposa, el corazón de las hijas, y eso realmente es un problema, un flagelo que debemos evitar. Otro flagelo que se está viviendo en el egoísmo de los padres es cuando uno de los dos decide, o los dos deciden romper el vínculo matrimonial. Creo que no escapa de todos que estamos en un alto porcentaje. Cuando era el mes de marzo de este año en curso, llevábamos ya en estadísticas 6,000 divorcios y solo 1,500 matrimonios. Es decir, la gente está disolviendo más matrimonios que embaucarse en la vida matrimonial. Bueno, a lo que voy es a esto. Estamos teniendo una gran cantidad de divorcios en donde la persona que se va a divorciar y va a tomar la decisión de divorciarse
tiene que tomar muy en cuenta que el divorcio, dentro de muchas definiciones que existen, es el acto de egoísmo más grande que unos padres pueden desarrollar sobre el corazón de los hijos. Claro, cada situación tiene su lugar. No es el tema precisamente, pero solamente alertarle a la persona que está queriendo tomar la decisión de abandonar el barco solo porque no se realizó cuando era joven, solo porque ya vio que el matrimonio no era lo que esperaba, que conllevaba más responsabilidades quizá que beneficios para su persona o cualquier cosa, que lo piense bien. La razón por la cual Dios, aunque no prohíbe el divorcio, sí lo aborrece, y la palabra es muy clara en Malaquías capítulo 2, estableciendo que Dios aborrece los divorcios, es porque Dios sabe y conoce cómo lacera, cómo destruye el corazón de los jóvenes, cómo destruye el corazón de los niños cuando se dan esas rupturas. De hecho, muerte significa separación, y obviamente una separación, un divorcio, va a ser promocionado por un espíritu de muerte. Desde luego, no es el tema. Sé que hay muchas personas que dirán, fíjense que mis hijos hasta votan por la separación. Yo no quisiera, no es el tema, no quisiera ahorita entrar al tema, solo alertar y advertir que el egoísmo de una de las partes, por querer desarrollar su vida, porque se dio cuenta que la señora o el señor con el que se casó no era la persona, sino que era otra, entonces rompe el vínculo matrimonial. De una vez le advierto, está teniendo un acto criminal en contra del corazón de sus hijos y de sus hijas. Bueno, sigo con el análisis. Ahora veamos por otro lado la vida de Abraham, porque Abraham es un padre exitoso. Abraham llega a tener un testimonio delante de su hijo. No quiere decir que Abraham no cometiera errores. De hecho, padres perfectos no existen, como tampoco esposos, cónyuges perfectos existen. Desde el punto de vista que estamos en esa estructura humana, los hombres vamos a cometer errores. Abraham cometió errores, Sara cometió errores, pero en medio de los errores aprendieron a madurar en la relación con Dios. O sea que el hecho que seamos de la fe no quiere decir que vamos a tener una ausencia de problemas, pero sí vamos a tener el recurso de Dios y de su palabra y de ministerios del Espíritu Santo que ejercen consejería para poder madurar y poder salir adelante en la vida. Usted puede leer la historia de Abraham y Sara y vaya si no tuvieron grandes problemas. En algunas veces Sara falló cuando le entrega a su marido, a la muchacha de servicios domésticos. Falla Sara cuando comete muchos errores, igual que Abraham. No, el tema no es juzgar los errores de ellos. La cosa está que lograron madurar, y en la madurez lograron tener un hijo que, oiga, el éxito de Abraham por enseñarle la palabra con testimonio. No solo enseñarle principios, sino una vida discordante con lo que se enseña. No, Abraham enseñaba la palabra y por todos los medios trató de ser congruente en sus actos con lo que él predicaba, con lo que él enseñaba a su hijo. Le enseñó cómo Dios contesta oraciones, cómo la fe puede mover la mano de Dios, cómo Dios, cuando da una promesa, la cumple, cómo Dios establece misericordia, gracia y perdón sobre los que han fallado. Abraham no le escondió a su hijo los errores del pasado. Sara no le escondió a su hijo Isaac los errores del pasado. Al contrario, se los enseñaban para que Isaac viera que había alguien de un testimonio más alto que sus padres, y era Dios. Isaac aprendió que los papás, aunque eran amados, excelentes padres, no eran lo más grande que existía, sino que sobre ellos todavía había alguien más sublime, alguien más grande, alguien más fiel, alguien más misericordioso, lleno de gracia y de poder, que se llama Dios, Jehová de los ejércitos, que fue el que se reveló a Abraham y se reveló a Sara. Le enseñaron tantas cosas que Isaac llega a un punto en el cual confía en lo que el papá predica, porque sabe que el papá cree en un Dios veraz y de que él realmente tiene una relación no de fanfarronería, sino una relación excelente con Dios. De tal manera que cuando le dice Abraham a su hijo, vamos a ir al sacrificio al monte Moria, Isaac lo acompaña y cree lo que el papá le dice, porque el papá tiene un testimonio, repito, intachable delante del hijo. Entonces, cuando ya llegaron a las faldas del monte
Dice que la escritura que Abraham le dijo a sus siervos: ustedes quédense aquí, porque yo y el muchacho iremos al monte, adoraremos y regresaremos. Esa palabra para el hijo fue muy grande cuando oyó del papá: y regresaremos. Usted sabe que Abraham sabía que iba a ir a quemar a su hijo en el altar. Lo iba a degollar, iba a derramar la sangre de su hijo y también lo iba a quemar. Pero dice Hebreos 11 que Abraham creía que Dios era poderoso para levantar de las cenizas a su hijo, porque él tuvo una fe en el poder ilimitado de Dios, que creyó en la resurrección. Esto lo dice Hebreos capítulo 11. Y entonces Abraham sabe que va a sacrificar a su hijo, pero sabe que Dios tiene poder para levantarlo de las cenizas y que regresaran otra vez a donde estaban los siervos. Y también Isaac creyó lo mismo, porque creyó la palabra que predicaba su papá. Y entonces cuando llegaron al monte, le dice Isaac a su papá: oye, papá, ¿y dónde está el sacrificio? Y la respuesta es muy clara. Le dice Abraham que pues Dios proveerá un cordero. Amarran ata a Isaac, lo pone sobre el altar donde ya va a encender el fuego. Y algo impresionante es que Isaac no salió huyendo, Isaac no salió corriendo. ¿Por qué? Porque él creyó lo mismo que el papá: no importa que me maten, estoy dispuesto a dar mi vida por Dios. Estoy dispuesto a dar mi vida por ese Dios que ha contestado a mi padre y a mi madre, que nos ha sabido bendecir. Estoy dispuesto a dar hasta mi vida, que no salió corriendo, no hubo que amarrarlo a la fuerza, no. Él simplemente, hermanos amados, logra ir al altar, dejarse atar de pies y manos. Y bueno, que mi papá me mate, al final creo lo que mi papá cree: Dios me va a resucitar de las cenizas, porque él dijo que regresaremos, así que vamos a regresar. ¿Cuál es el éxito de Abraham de tener un hijo dispuesto no a ir a la iglesia, no solamente servir, sino dar su vida por Dios? ¿Cuál es el éxito? El testimonio y la enseñanza, la ley y el testimonio. Enseñar la palabra con una congruencia de testimonio. Eso hizo que Isaac fuera sólido en sus convicciones, a diferencia de las hijas de Lot. Déjeme caminar con las hijas de Lot en otro punto. Dice la escritura que Lot, ya él muy avanzado en temor por la destrucción que había habido en Sodoma y Gomorra, dice la escritura que decidió meter a sus hijas en una cueva para que ellas fueran apartadas del mundo y fueran apartadas de toda relación que fuera mundo, y las metió en una cueva. Y creo que ese es otro error, porque el resultado fue nefasto. El resultado fue que las hijas lo emborracharon y se acostaron con él y fueron embarazadas del producto de un incesto, las dos. Eso quiere decir que encuevar a los hijos, apartarlos de la realidad, apartarlos, volverlos puritanos y apartarlos de reuniones, de situaciones que se viven acordes a su edad, no es la mejor solución. Lot quiso hacer eso con sus hijas y fue un verdadero fracaso. Y hoy en día hay muchos padres de familia que, viendo con temor cómo el mundo se está desarrollando, que viendo con temor cómo los jóvenes están metidos en situaciones de promiscuidad, de drogas, de alcohol, la solución que proponen es encerrar a sus hijos a un círculo que solamente sea el evangelio. Solo tienes permiso para ir a la iglesia, reuniones de la iglesia, pero nada social, nada cultural, porque ahí se mueve droga, porque ahí se mueven malas palabras, porque se mueve promiscuidad. Y entonces tratan de abstener a los hijos de que vayan a ciertas reuniones. Y yo creo que el éxito no está ahí. Por lo que veo en la escritura, eso no fue un éxito para Lot, fue un total fracaso. La descendencia de Lot es una descendencia que después alcanza maldición, como es Amón y Moab. De ahí surgen las naciones que fueron naciones paganas del incesto de las hijas de Lot con Lot. Entonces ya vemos en la escritura que esa no es una solución. De hecho, me gusta mucho cómo José y María formaron a Jesús de Nazaret. Lo formaron en la palabra, lo formaron en el templo. Dice la escritura que él iba como de costumbre a las sinagogas, o sea que él desde niño fue llevado a que fuera instruido por la palabra. Si alguien conocía la Biblia era Jesús, pero no porque era Dios, no porque él es el verbo, no, sino porque fue enseñado, porque fue formado, es lo que dice la escritura. Entonces, cuando nosotros, como José y María,
como Abraham. Enseñamos a nuestros hijos la palabra, los llevamos desde pequeños a perseverar en una congregación donde van a encontrar palabra, donde van a encontrar revelación de la palabra. Eso es lo mejor que se puede hacer, pero hoy en día tenemos gente que lo lamentable y triste es que como tienen problemas con el pastor, con la familia del pastor, con algún líder, se abstienen de ir a la iglesia y ya no se congregan en ningún lugar. Y ven todas las iglesias que hay en su comunidad y a todas les ven defectos, a todos los pastores les ven errores, a todos, como que no hay una iglesia perfecta, como que ellos son los perfectos y los non plus ultra de la revelación. Entonces, lamentablemente, no le dan la capacidad a los hijos de que se desarrollen en una comunidad cristiana, en una congregación, que no tomen a un pastor como su padre espiritual. Y yo le voy a decir una cosa, por más confianza que su hijo le tenga, habrán cosas que no le va a decir. Por más confianza que le tenga su cónyuge, hay cosas que tampoco le va a decir. Por eso todos necesitamos un pastor donde desembocar nuestra carnalidad, donde encontrar consejo, donde confesar pecados ocultos. Nosotros siempre necesitaremos un pastor, y es algo que en el diseño de Dios, en el modelo de Dios, en la Escritura está programado. Bueno, entonces, ya teniendo hijos que conocen la palabra, que conocen al Señor, que por la palabra se están enamorando del Señor Jesucristo, ya no hay problema si van a una reunión social. Ya no hay problema si van a un evento deportivo. Ya no hay problema si van a tener cierto contacto con cosas que no son 100% cristianas, sino que son parte de la vida y parte del mundo. No tendremos ningún problema porque el amor de Dios está en ellos y ellos aman a Dios. Y la persona que está enamorada de Dios siempre sabrá comportarse y tener límites en cualquier evento, en cualquier reunión, en cualquier actividad en donde se desarrolle. Entonces aquí la situación no estriba en privar a los hijos de actividades, sino en enamorarlos de la palabra, enamorarlos del Señor Jesucristo, que aprendan a tener una buena relación con el Espíritu Santo de Dios, para que cuando estén en ciertos eventos sepan cómo llevar su vida, dónde están los límites de lo que pueden hacer y dónde ya el Espíritu Santo les da en la conciencia una alerta de que se están extralimitando en lo que están aprobando, en lo que están viviendo, en lo que están oyendo, en lo que están hablando. Siempre habrá adentro un maestro, un guía, que es el Espíritu Santo, que les dará toda guianza. Pero si los hijos conocen religión, conocen doctrina, pero no están enamorados de Dios, no conocen la palabra por experiencia personal, podrán abstenerse, pero esa no es el ideal. El ideal no es abstenerse de cosas malas, el ideal es agradar a Dios. El ideal no es que solamente los hijos se abstengan de cosas que son lesivas o que van a poder atarlos y amarrarlos. No, aquí la situación está en que amando a Dios sepamos agradarlo y privarnos de toda corrupción y de toda contaminación. Amigos televidentes, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. Solo puedo decirle que gracias a Dios hay hogares exitosos como los de Abraham, aunque también lamentablemente hay hogares desastrosos como Lot. Y Lot no es un mundano, Lot es un hombre, un hijo de Abraham. Yo espero que su hogar llegue a tener una restauración tan hermosa, la relación que usted tenga con sus hijos sea tan productiva, que la palabra profética de Malaquías se cumpla en usted, de que Dios hará volver el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. Que Dios nos dé la sabiduría que le dio a Abraham, que le dio a José y María y a muchos siervos de Dios, para poder llevar a nuestros hijos a los pies de Jesucristo y al éxito durante su peregrinaje. Que el Señor les bendiga.